Historia del mundo, de la prehistoria a nuestros días, por John Morris Roberts. 16. Libro 3. El Mediterráneo clásico, los griegos. En la segunda mitad del siglo VIII a.C., las nubes que habían ocultado el Egeo desde el final de la Edad del Bronce empiezan a despejarse, y los procesos y a veces los acontecimientos se hacen algo más perceptibles. Hay incluso una fecha o dos, una de las cuales resulta importante para la toma de conciencia de una civilización: el 776 a.C., año en que, según historiadores griegos posteriores, se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. Pocos siglos después, los griegos contarían a partir de este año, como nosotros contamos a partir del nacimiento de Cristo. Las personas que se reunieron para los primeros Juegos Olímpicos y para celebrar otras fiestas posteriores del mismo tipo, reconocían que, haciéndolo, compartían una cultura. Su base era una lengua común. Dorios, jonios y eolios hablaban el griego. Es más, lo llevaban haciendo desde hacía mucho tiempo. Y la lengua iba a adquirir ahora la definición que le daría su escritura, un avance de enorme importancia que hizo posible, por ejemplo, que quedara constancia de la poesía oral tradicional en la obra atribuida a Homero. La primera inscripción que tenemos en caracteres griegos está hecha sobre una jarra de hacia el 750 a.C. y muestra lo mucho que la civilización egea le debía a Asia. La inscripción constituye una adaptación de la escritura fenicia. Los griegos no tuvieron escritura hasta que sus comerciantes introdujeron este alfabeto, que al parecer se utilizó primero en el Peloponeso, Creta y Rodas. Posiblemente, estas fueron las primeras regiones que se beneficiaron de la renovación de las relaciones con Asia después de la Edad Oscura. El proceso es misterioso y probablemente nunca pueda reconstruirse, pero de algún modo el catalizador que dio lugar a la civilización griega fue el contacto con Oriente. ¿Quiénes eran los grecohablantes que asistieron a las primeras Olimpiadas? Aunque es el nombre por el que se les sigue conociendo, a ellos y a sus descendientes no se les llamaba griegos. Este nombre se lo dieron varios siglos después los romanos. La palabra que ellos habrían empleado era la que nosotros transcribimos como helenos, utilizada primero para distinguir a los invasores de la península griega de sus primeros habitantes. Se convirtió posteriormente en el nombre de todos los pueblos grecohablantes del Egeo. Estos fueron la nueva idea y el nuevo nombre que surgieron de la Edad Oscura, y tienen algo más que un significado verbal. Expresaban la conciencia de una nueva entidad, una entidad que aún estaba surgiendo y cuyo significado exacto siempre sería incierto. Algunos grecohablantes llevaban en el siglo VIII a.C. mucho tiempo establecidos, y sus raíces se perdían en la confusión de las invasiones de la Edad del Bronce. Otros procedían de oleadas mucho más recientes. Ninguno llegó como griego, sino que fueron convirtiéndose en griegos por vivir ahí, en torno al Egeo. La lengua les identificaba y tejió nuevos lazos entre ellos, y junto con una herencia común en materia de religión y mitos, fue el elemento constitutivo más importante del ser griego, siempre y sobre todo una cuestión de cultura común. Pero los lazos culturales nunca fueron efectivos políticamente. No era probable que contribuyeran a la unidad debido al tamaño y a la forma del escenario de la historia griega, que no era lo que ahora llamamos Grecia, sino, por el contrario, todo el Egeo. La amplia difusión de las influencias minoicas y micénicas en los comienzos de la civilización lo había prefigurado, ya que era fácil viajar durante gran parte del año entre las numerosísimas islas y las costas que las rodeaban. La explicación de la aparición de la civilización griega podría radicar en gran medida en esta geografía. No cabe duda de que el pasado era también importante, pero la Creta minoica y micénica probablemente legó menos a Grecia
de lo que la Inglaterra anglosajona legó a la posterior Gran Bretaña. El entorno fue un factor mucho más importante que la historia, al ofrecer una distribución especialmente densa de comunidades económicamente viables que utilizaban la misma lengua y que eran fácilmente accesibles, no solo entre sí, sino desde los centros de civilización más antiguos de Oriente Próximo. Al igual que los antiguos valles fluviales, pero por razones diferentes, el Egeo era un lugar propicio y la civilización pudo aparecer allí. Gran parte del Egeo fue colonizado por los griegos como consecuencia de las limitaciones y las oportunidades que estos encontraron en el continente, en el que solo lugares muy pequeños tenían la combinación de tierra y clima necesaria para ofrecer la oportunidad de una abundancia agrícola. En su mayor parte, el cultivo estaba limitado a las estrechas franjas de llanuras de aluvión, que debían de utilizarse como tierras de secano, enmarcadas por montañas rocosas o boscosas. Los minerales eran escasos, no había estaño, cobre ni hierro. Pocos valles llegaban directamente al mar, y la comunicación entre ellos solía ser difícil. Todo ello hizo que los habitantes del Ática y del Peloponeso se inclinaran por aventurarse en el mar, en cuya superficie era mucho más fácil en movimiento que en la tierra. Ninguno de ellos, después de todo, vivía a más de 65 kilómetros de la costa. La predisposición a la civilización se intensificó ya en el siglo X a.C., merced a un aumento de la población que ejerció una mayor presión sobre la tierra disponible. En última instancia, esto culminó en una gran época de colonización, al final de la cual, en el siglo VI a.C., el mundo griego se extendía mucho más allá del Egeo, desde el Mar Negro en el este a las Islas Baleares, Francia y Sicilia en el oeste, y Libia al sur. Pero esto fue el resultado de siglos en los que habían actuado también otras fuerzas además de la presión de la población. Mientras Tracia era colonizada por agricultores en busca de tierras, otros griegos se establecieron en el Mediterráneo oriental o en el sur de Italia para comerciar, ya fuera por la riqueza que obtendrían o por el acceso que ofrecía a los metales que necesitaban y que no podían encontrarse en Grecia. Algunas ciudades griegas del Mar Negro parecen estar situadas allí por el comercio y otras por su potencial agrícola, pero tampoco fueron los comerciantes y los agricultores los únicos agentes que difundieron las formas de vivir, las formas de vida griegas y que propagaron en Grecia noticias del mundo exterior. Los testimonios históricos de otros países nos muestran un flujo de mercenarios griegos desde el siglo VI a.C., cuando combatieron para los egipcios contra los asirios. Todos estos acontecimientos tendrían importantes repercusiones sociales y políticas en su tierra natal. Los griegos, a pesar de las muchas y violentas peleas que mantuvieran entre ellos, y a pesar de lo mucho que amaran las diferencias tradicionales y emocionales entre beocios, dorios o jonios, siempre fueron muy conscientes de que eran diferentes de otros pueblos, lo que podía tener importantes consecuencias en la práctica. Los prisioneros de guerra griegos, por ejemplo, teóricamente no se convertían en esclavos, a diferencia de los bárbaros. Esta palabra expresaba la conciencia de sí mismo del helenismo en su esencia, pero incluía más y excluía menos que en su significado moderno. Los bárbaros eran el resto del mundo, aquellos que no hablaban un griego inteligible, por dialectal que fuera, sino que emitían una especie de ruido bárbaro que ningún griego podía entender. Las grandes fiestas religiosas del calendario griego, en las que se reunían gentes de muchas ciudades, eran ocasiones en las que solo se admitía a los grecohablantes. La religión fue también fundamental para la identidad griega. El panteón griego es muy complejo, la amalgama de una masa de mitos creada por muchas comunidades en una extensa zona y en diferentes momentos, a menudo incoherente e incluso contradictoria, hasta que posteriormente mentes racionalizadoras la ordenaron. Algunos mitos eran importaciones, como el mito asiático de las edades de oro, plata, bronce y hierro.
La superstición local y la creencia en tales leyendas fueron la base de la experiencia religiosa griega. No obstante, fue una experiencia religiosa muy diferente a la de otros pueblos por su extrema tendencia humanizadora. Los dioses y diosas griegos, pese a su posición y su poder sobrenatural, son notablemente humanos y expresan el carácter antropocéntrico de la civilización griega posterior. Aunque debieron mucho a Egipto y a Oriente, la mitología y el arte griegos presentan normalmente a sus dioses como hombres y mujeres mejores o peores, un mundo diferente de los monstruos de Asiria y Babilonia o de Siva, el de los múltiples brazos. Fuera quien fuese el responsable, fue una revolución religiosa. La contrapartida es que el hombre podía ser divino, lo que ya es evidente en Homero, quien hizo quizá lo mismo que otros para ordenar de esta forma el mundo sobrenatural griego y que no deja mucho espacio a los cultos populares. Homero presenta a los dioses tomando partido en la guerra de Troya tras adoptar posturas demasiado humanas, compitiendo entre sí. Mientras Poseidón acosa al héroe de la Odisea, Atenea se pone de su lado. Un crítico griego posterior se quejaba de que Homero atribuía a los dioses todo lo vergonzoso y censurable entre los hombres, el robo, el adulterio y el engaño. Era un mundo que funcionaba de forma muy parecida al mundo real. Ya hemos mencionado la Ilíada y la Odisea por la luz que arrojan sobre la prehistoria, pero estas obras también contribuyeron a dar forma al futuro. A primera vista, son curiosas como objetos de veneración de un pueblo. La Ilíada relata un breve episodio de una legendaria guerra del pasado remoto. La Odisea se parece más a una novela y narra los viajes de uno de los mayores personajes de toda la literatura, Ulises, que vuelve a su patria después de la misma guerra. Eso es, teóricamente, todo, pero llegaron a convertirse en una especie de libros sagrados. Sí, como parece razonable, se considera que el índice de supervivencia de las primeras copias ofrece un reflejo auténtico de la popularidad relativa de una obra. Ambas fueron copiadas con más frecuencia que ningún otro texto de la literatura griega. Se ha empleado mucho tiempo y se ha vertido mucha tinta en discutir la forma en que fueron compuestas. Actualmente, parece que lo más probable es que adoptaran su forma actual en Jonia, poco antes del 700 a.C. Los griegos se referían sin reservas a su autor como el poeta, señal suficiente de la posición que ocupaba a sus ojos, pero algunos han encontrado argumentos para pensar que los dos poemas son obra de personas diferentes. Para nuestros fines, carece de importancia si fue un autor o fueron dos. Lo esencial es que alguien tomó un material transmitido durante 4 siglos por los bardos y lo reelaboró de tal forma que le dio estabilidad. Y es en este sentido que estas obras constituyen la culminación de la era de la poesía heroica griega. Aunque probablemente se escribieron en el siglo VII a.C., no se aceptó ninguna versión normalizada de estos poemas hasta el VI a.C. Para entonces ya se consideraban el relato autorizado de la historia antigua griega, fuente de costumbres y modelos y elemento básico de la educación literaria. Así, estas obras se convirtieron no sólo en los primeros documentos de la conciencia griega, sino en la encarnación de los valores fundamentales de la civilización básica. Posteriormente serían aún más. Junto con la Biblia, son la fuente de la literatura occidental. Por humanos que fueran los dioses de Homero, el mundo griego sentía también un profundo respeto por lo oculto y lo misterioso, lo que se reflejaba en representaciones como los augurios y los oráculos. Los santuarios de los oráculos de Apolo en Delfos o en Dídima, en Asia Menor, eran lugares de peregrinación y fuente de respetados, si bien enigmáticos consejos. Había cultos rituales, misterios que volvían a representar los grandes procesos naturales de germinación y crecimiento en el paso de las estaciones. La religión popular no tiene mucha importancia en las fuentes literarias, pero nunca estuvo completamente separada de la religión respetable. Es importante recordar este sustrato irracional.
dado que los logros de la élite griega durante la época clásica tardía son muy impresionantes y se basan mucho en la racionalidad y la lógica. Lo irracional estuvo siempre ahí, y en el primer periodo formativo del que nos ocupamos en este capítulo sí que tenía importancia. El legado literario y la tradición comúnmente aceptada revelan también algo, si bien no muy preciso, de las instituciones sociales, y si la palabra es adecuada, políticas de la Grecia antigua. Homero nos muestra una sociedad de reyes y aristócratas, pero en su época esto ya era anacrónico. El título de rey perduró ocasionalmente, y en Esparta, donde siempre hubo dos reyes al mismo tiempo, tuvo una realidad poco definida que a veces fue efectiva. Pero en época histórica el poder había pasado de los monarcas a las aristocracias en casi todas las ciudades griegas. El Areópago de Atenas es un ejemplo del tipo de organismo restringido que usurpó el poder del rey en muchos lugares. Estas élites gobernantes se basaban fundamentalmente en la posesión de la tierra. Sus miembros eran los propietarios absolutos de los terrenos que proporcionaban no solo su sustento, sino los excedentes necesarios para adquirir las costosas armas y caballos que les convertían en jefes en la guerra. Homero representa a estos aristócratas comportándose con un notable grado de independencia respecto de sus reyes, lo que probablemente refleja la realidad de su propia época. Eran las únicas personas que contaban. Las demás distinciones sociales tienen poca importancia en estos poemas. Tersites recibe un merecido castigo por infringir la línea crucial que separaba a los caballeros del resto de la sociedad. Cierta preocupación de la aristocracia militar por el valor podría también explicar la autoconfianza y la independencia que exhiben continuamente en la vida pública griega. Aquiles, tal y como le presenta Homero, era un tipo tan quisquilloso y susceptible como un varón medieval. Aún hoy en día, lo que más les importa a los muchos griegos es la posición que ocupa un hombre a los ojos de sus iguales, y su política ha reflejado a menudo este hecho. Y así sería durante la época clásica, cuando el individualismo hizo naufragar una y otra vez las oportunidades de acción conjunta. Los griegos nunca tendrían un imperio duradero, ya que éste solo podía basarse en cierto grado de subordinación del bien menor al superior, o en cierta voluntad de aceptar la disciplina del servicio rutinario. Quizá esto no fuera malo, pero significó que, pese a la conciencia helénica, los griegos no pudieron unir ni siquiera su tierra natal en un solo estado. Por debajo de los aristócratas de las primeras ciudades estaba el resto de una sociedad aún no muy compleja. Los hombres libres trabajaban sus propias tierras y en ocasiones las de otros. La riqueza no cambió de manos con rapidez ni facilidad, hasta que el dinero la volvió más disponible y en una forma más fácil de transferir que la tierra. Homero medía el valor en bueyes, y parece que el oro y la plata eran más elementos de un ritual de entrega de obsequios que un medio de intercambio. Estos fueron los antecedentes de la idea posterior, residuo de una visión aristocrática de que el comercio y las labores domésticas eran algo degradante y contribuyen a explicar por qué en Atenas y quizá en otros lugares el comercio estuvo tanto tiempo en manos de los metecos, residentes extranjeros que no gozaban de ningún privilegio cívico, pero que proporcionaban los servicios que los ciudadanos griegos no se prestaban a sí mismos. La esclavitud, desde luego, se daba por supuesta, aunque muchas incertidumbres rodean a la institución, claramente susceptible de muchas interpretaciones diferentes. En la época arcaica, si esa es la que refleja Homero, la mayoría de los esclavos eran mujeres. Las recompensas de la victoria militar, pero más tarde la matanza de los prisioneros varones dio paso a la esclavitud. No era habitual la esclavitud en plantaciones a gran escala, como las de las colonias romanas o las europeas de la época moderna. Muchos griegos libres del siglo V a.C. tenían 1 o 2 esclavos,
y se calcula que en la época de mayor prosperidad de Atenas, aproximadamente 1 de cada 4 habitantes era esclavo. Podían ser liberados. Un esclavo del siglo IV a.C. se convirtió en un banquero importante. También era habitual que fuesen bien tratados e incluso amados. Hubo uno famoso, Esopo, pero no eran libres, y los griegos pensaban que depender absolutamente de la voluntad de otro era intolerable para un hombre libre, aunque apenas desarrollaron esta idea en una verdadera crítica de la esclavitud. Sería anacrónico sorprenderse por ello. Todo el mundo, fuera de Grecia, estaba organizado también sobre el supuesto de que la esclavitud continuaría. Fue la institución social dominante en casi todo el mundo hasta bien entrada la era cristiana, y aún pervive. Por tanto, apenas merece comentario el que los griegos la dieran por supuesto. No había tarea que los esclavos no desempeñaran para ellos, desde el trabajo agrícola hasta la enseñanza. La palabra pedagogo designaba al esclavo que acompañaba a un niño de buena cuna hasta la escuela. Un famoso filósofo griego trató posteriormente de justificar esta situación, argumentando que había algunos seres humanos que estaban realmente predestinados a ser esclavos por naturaleza, dado que ésta los había dotado solo de facultades que les hacía útiles para servir a individuos más ilustrados. Para unos oídos modernos, esto no parece un argumento muy impresionante, pero en el contexto de la forma en que los griegos pensaban sobre la naturaleza y el hombre, era algo más que la simple racionalización de un prejuicio. Los esclavos quizá figuraron, y los residentes extranjeros seguro que lo hicieron, entre los muchos cauces mediante los cuales los griegos continuaron recibiendo la influencia de Oriente Próximo, mucho después de que la civilización resurgiera en el Egeo. Homero ya había mencionado a los demiurgoi, los artesanos extranjeros que debieron de llevar a las ciudades de los helenos no solo la capacidad técnica, sino también los motivos y estilos de otras tierras. Sabemos que artesanos griegos afincados en Babilonia en épocas posteriores, y hubo muchos ejemplos de soldados griegos que sirvieron como mercenarios a reyes extranjeros. Cuando los persas tomaron Egipto en el 525, había griegos combatiendo en ambos bandos. Algunos de ellos debieron de regresar al Egeo, llevando consigo nuevas ideas e impresiones. Mientras tanto, había una relación comercial y diplomática permanente entre las ciudades griegas de Asia y sus vecinos. La multiplicidad de los intercambios cotidianos, resultado de la iniciativa de los griegos, hace muy difícil distinguir las contribuciones autóctonas de las extranjeras a la cultura de la Grecia arcaica. Un ámbito tentador es el arte, en que, del mismo modo que Micenas había reflejado modelos asiáticos, los motivos animales que decoran los bronces griegos o las posturas que adoptan diosas como Afrodita recuerdan el arte de Oriente Próximo. Más tarde, la arquitectura monumental y las estatuas griegas imitarían a las de Egipto, y las antigüedades egipcias dieron forma a los estilos de los objetos que fabricaron los artesanos griegos de Naucratis. Aunque el resultado final, el arte de madurez de la Grecia clásica, fue único, sus raíces se remontaban hasta la renovación de los lazos con Asia en el siglo VIII a.C. Lo que no se puede delimitar con tanta facilidad es la lenta irradiación posterior de un proceso de interacción cultural que en el siglo VI a.C. actuaba en ambos sentidos, ya que Grecia era para entonces tanto discípula como maestra. Lidia, por ejemplo, el reino del legendario Creso, el hombre más rico del mundo, fue helenizada por sus ciudades griegas tributarias. Tomó de ellas su arte y, lo que probablemente es más importante, el alfabeto, adquirido indirectamente a través de Frigia. Así pues, Asia recibió de nuevo lo que había dado. Mucho antes del 500 a.C., la civilización griega era ya tan compleja que es fácil perder el contacto con la realidad
de cada momento. A tenor de los modelos de sus contemporáneos, la Grecia de entonces era una sociedad que cambiaba con rapidez, y algunos de esos cambios son más fáciles de percibir que otros. Parece que un acontecimiento importante ocurrido hacia el final del siglo VII a.C. fue una segunda y más importante oleada de colonizadores, a menudo procedentes de las ciudades orientales griegas. Sus colonias fueron una respuesta a las dificultades agrícolas y a la presión demográfica en sus lugares de origen, y su fundación produjo un consiguiente aumento del comercio. Las nuevas relaciones económicas, como el comercio con el mundo no griego, se volvieron más fáciles. Una de las evidencias de todo ello es el aumento de la circulación de la plata. Los lidios habían sido los primeros en acuñar auténticas monedas, discos metálicos de peso y cuño normalizados, y en el siglo VI a.C. el dinero se empezó a utilizar de forma generalizada tanto en el comercio exterior como en el interior. Solo Esparta se resistió a su introducción. La especialización se convirtió en una posible respuesta a la escasez de tierra en los lugares de origen. Atenas aseguró las importaciones de grano que necesitaba, especializándose en la producción de grandes cantidades de cerámica y aceite, y Quíos exportaba aceite y vino. Algunas ciudades griegas se volvieron mucho más dependientes del grano extranjero, especialmente del procedente de Egipto o de las colonias griegas del Mar Negro. La expansión comercial significó no solo que la tierra dejaba de ser la única fuente importante de riqueza, sino también que había más hombres que podían comprar la tierra, que tan importante era para la posición social. Esto inició una revolución tanto militar como política. El antiguo ideal griego de la guerra era el combate singular, una forma de luchar natural para una sociedad cuyos guerreros eran aristócratas, que cabalgaban o eran llevados hasta el campo de batalla para enfrentarse a sus iguales, mientras sus inferiores, peor armados, se peleaban a su alrededor. Los nuevos grupos de hombres ricos podían permitirse el lujo de disponer de las armaduras y las armas que proporcionaron un mejor instrumento militar, el regimiento de hoplitas, la infantería armada que durante 2 siglos sería la columna vertebral de los ejércitos griegos y les daría su superioridad, y que prevalecería gracias a su cohesión disciplinada más que a sus hazañas individuales. El hoplita vestía casco y coraza y llevaba un escudo. Su principal arma era la lanza. No la arrojaba, sino que la clavaba en la refriega que seguía a la carga de una formación ordenada de lanceros a cuyo peso se debía su efecto. Esta táctica podía funcionar solo en un terreno relativamente llano, pero este terreno solía ser el que se disputaba en las guerras griegas, ya que la agricultura de la que dependía una ciudad griega podía ser destruida por la captura de las pequeñas llanuras del valle donde se cultivaba la mayoría de sus cosechas. En este terreno, los hoplitas cargaban en masa, con el fin de aplastar con su impacto a los defensores. Los hoplitas basaban por completo su eficacia en su capacidad para actuar como una unidad disciplinada, que aumentaba al máximo el efecto de la carga y les permitía dominar en el consiguiente combate cuerpo a cuerpo, porque cada hoplita dependía para la protección de su flanco derecho del escudo de su vecino. Mantener una fila ordenada era por tanto esencial. Los espartanos eran admirados en particular por su pericia en la realización de las evoluciones preliminares que precedían a un encuentro de este tipo, y por mantener la cohesión como grupo una vez que había comenzado la lucha. La capacidad para actuar en forma colectiva era el núcleo de la nueva guerra. Aunque ahora intervenían más personas en las batallas, no era ya el número lo único que contaba, como iban a demostrar 3 siglos de éxitos griegos contra los ejércitos asiáticos. La disciplina y la capacidad táctica empezaban a ser más importantes y suponían cierto grado de instrucción regular, así como una ampliación del grupo social de los soldados. De este modo, aumentó el número de hombres que compartían el poder que daba el monopolio casi total de los medios de ejercer la fuerza. El desarrollo de un ejército bien entrenado no fue la única innovación crucial de estos años. Fue entonces cuando los griegos crearon la política.
Suya es la idea de dirigir los asuntos colectivos mediante la discusión de las posibles opciones en un lugar público. La magnitud de lo que hicieron perdura en el lenguaje que aún empleamos, ya que tanto el sustantivo política como el adjetivo político son términos que se derivan de la palabra griega que significaba ciudad, polis. Este era el marco de la vida griega, y era mucho más que una mera aglomeración de personas que vivían en el mismo lugar por motivos económicos. Que era algo más lo demuestra otra expresión griega. Los griegos no decían que Atenas hacía esto o Tebas hacía lo otro, sino los atenienses, los tebanos. Por dividida que pudiera estar a menudo la polis, también llamada ciudad-estado, era una comunidad, un organismo de hombres conscientes de unos intereses comunes y de unos objetivos también comunes. Este acuerdo colectivo era la esencia de la ciudad-estado. Quienes no estaban de acuerdo con las instituciones de la ciudad donde residían podían buscar alternativas en otra. Esto contribuyó a producir un alto grado de cohesión, pero también estrechez de miras. Los griegos nunca lograron superar durante mucho tiempo la pasión por la autonomía, otra palabra griega, local, y una característica de la ciudad-estado era que miraba hacia afuera a la defensiva y con desconfianza. De forma gradual, la ciudad-estado fue adquiriendo sus dioses protectores, sus fiestas y sus dramas litúrgicos, todo lo que unía a los vivos en el pasado y los educaba en sus tradiciones y leyes. Así, llegó a ser un organismo que perduró en el tiempo, durante generaciones. Pero en su raíz estaba el ideal hoplita de la acción disciplinada y cooperativa en la que los hombres marchaban hombro con hombro junto a sus vecinos, dependiendo unos de otros para apoyar la causa común. En su primera etapa, el corpus ciudadano, quienes, por así decir, constituían la comunidad políticamente efectiva, estaba limitado a los hoplitas, es decir, aquellos que podían permitirse el lujo de pertenecer a las filas del ejército del que dependía la defensa de la ciudad-estado. Así, no resulta sorprendente que los reformadores griegos posteriores, preocupados por los resultados del extremismo político, miraran con esperanza a la clase hoplita cuando buscaban un cimiento estable y firme para la polis. En los orígenes de las ciudades-estado hay también otras circunstancias: la geografía, la economía y el parentesco. Muchas de ellas se desarrollaron en lugares muy antiguos, colonizados en la época micénica. Otras eran más recientes, pero el territorio de una ciudad-estado era casi siempre uno de los estrechos valles que podían proporcionar justo lo suficiente para su mantenimiento. Hubo algunas más afortunadas. Esparta estaba en un valle amplio. Otras tuvieron especiales desventajas. El suelo del Ática era pobre, por lo que Atenas tenía que alimentar a sus ciudadanos con grano importado. El dialecto intensificó la sensación de independencia latente en las montañas que separaban una ciudad de sus vecinos. En él se conservó un sentimiento de origen tribal común que perduraba en los grandes cultos públicos. Al comienzo de la era histórica, estas fuerzas ya habían generado sentimientos intensos de tipo comunal e individual que hicieron prácticamente imposible que los griegos trascendieran la ciudad-estado. Solo fueron capaces de formar un puñado de oscuras ligas y confederaciones que no tuvieron gran significado. Dentro de la ciudad, la participación de los ciudadanos en su vida era intensa, casi podríamos pensar que excesiva. Pero debido a su escala, la ciudad-estado podía pasar perfectamente sin depender de complejas burocracias. El cuerpo ciudadano, mucho más pequeño que el conjunto de la población, siempre podía reunirse en un lugar de encuentro. Era imposible que una ciudad-estado pudiera o quisiera aspirar a tener una minuciosa regulación burocrática de los asuntos públicos, algo que probablemente habría excedido la capacidad de sus instituciones. A juzgar por los testimonios de Atenas, el caso del que más sabemos por todo aquello de lo que dejó constancia en sus monumentos, la distinción entre actos administrativos, judiciales y legislativos, no era como lo que ahora conocemos. Al igual que en la Europa medieval,
un acto ejecutivo podía aparecer como la decisión de un tribunal que interpretaba una ley establecida. Los tribunales de justicia no eran formalmente más que secciones de la Asamblea Ciudadana, de la Asamblea de Ciudadanos. El tamaño de este órgano y la cualificación de sus miembros determinaban el carácter constitucional del Estado. De él dependían, más o menos, las autoridades encargadas del gobierno cotidiano, ya fueran magistrados o tribunales. No había nada parecido al moderno funcionariado civil permanente. Cierto es que sigue siendo arriesgado generalizar sobre estos asuntos. Había más de 150 ciudades-estado. De muchas de ellas no sabemos nada, y de la mayoría del resto solo un poco. Obviamente había diferencias importantes entre las formas en que dirigían sus asuntos. En el siglo IV a.C., Aristóteles reunió en una gran colección todas sus constituciones, y no tendría mucho sentido que un estudioso de la política efectuara esta recopilación a menos que fueran significativamente diferentes entre sí. Pero es difícil discernir el detalle de lo que ocurría, incluso en los pocos casos de los que tenemos buena información. Los orígenes de las formas políticas griegas están, por lo general, enterrados en leyendas tan fiables como la historia de Hengist y Horsa para el historiador de Inglaterra. Ni siquiera Homero sirve de gran ayuda sobre la ciudad-estado. Apenas la menciona, porque su tema son las bandas de soldados. Pero, cuando empieza la era histórica, la ciudad-estado está ya ahí, gobernada por aristocracias. Ya se ha hablado de las fuerzas que determinaron las líneas maestras de su posterior evolución. La aparición de nuevas riquezas supone el surgimiento de nuevos hombres, y los nuevos hombres derrocaron a las élites existentes para lograr ser admitidos en la ciudadanía. Las aristocracias que habían suplantado a los reyes se convirtieron a su vez en objeto de rivalidad y ataques. Los nuevos hombres trataron de reemplazarlas con gobiernos menos respetuosos hacia los intereses tradicionales. El resultado fue una época de gobernantes que los griegos llamaron tiranos. Muchos de ellos eran adinerados, pero su justificación fue su popularidad. Eran hombres fuertes que apartaron a las aristocracias. La posterior connotación siniestra de la palabra tirano no existía entonces. Muchos tiranos debieron de parecer más bien déspotas benevolentes. Los tiranos trajeron la paz después de las luchas sociales, probablemente intensificadas por una nueva crisis fruto de la presión sobre la tierra. La paz favoreció a su vez el crecimiento económico, al igual que las buenas relaciones de que gozaban los tiranos entre sí. El siglo VII a.C. fue su edad de oro, pero la institución no sobrevivió mucho tiempo. Pocos tiranos duraron 2 generaciones. En el siglo VI a.C., en casi todas partes se tendió al gobierno colectivo y empezaron a surgir oligarquías, gobiernos constitucionales e incluso incipientes democracias. Atenas fue un ejemplo notable de este proceso. Parece ser que, durante mucho tiempo, el Ática, aunque pobre, tuvo suficiente tierra para que Atenas escapara de las presiones sociales que en otros estados llevaron al movimiento de colonización. También en otros aspectos su economía reflejó pronto un especial vigor. En el siglo VIII a.C., su cerámica sugiere que Atenas era una especie de líder comercial y artístico. En el siglo VI a.C., sin embargo, Atenas también fue asolada por el conflicto entre ricos y pobres. Un legislador pronto legendario, Solón, prohibió la esclavización de los deudores a manos de los acreedores ricos, lo que tuvo el efecto de hacer que los hombres dependieran más de los esclavos como mercancías, dado que las deudas ya no garantizaban la mano de obra. Solón también alentó a los agricultores a que se especializaran. El aceite y el vino y sus envases
se convirtieron en las principales exportaciones de Atenas, mientras que el grano se almacenaba para uso interno. Simultáneamente, una serie de reformas, también atribuidas a Solón, dieron a los nuevos ricos la igualdad con la antigua clase terrateniente y establecieron un nuevo consejo popular que prepararía los asuntos para la eclesia, la asamblea general de todos los ciudadanos. Estos cambios tardaron en calmar las divisiones en Atenas. La era de los tiranos no se clausuró hasta la expulsión del último en el 510 a.C. Entonces comenzaron a funcionar por fin unas instituciones cuyo paradójico resultado sería el gobierno más democrático de Grecia, aunque fue el gobierno de un estado que tenía más esclavos que ningún otro. Todas las decisiones políticas se adoptaban en principio por votación de la mayoría en la Iglesia, que también elegía a los magistrados importantes y a los jefes militares. Una serie de ingeniosos acuerdos disponían la organización de los ciudadanos en unidades que impedirían el surgimiento de facciones que representaran a los habitantes de la ciudad frente a los agricultores o comerciantes. Fue el principio de una gran era, una era de prosperidad en la que Atenas fomentaría deliberadamente fiestas y cultos que trascenderían la ciudad y ofrecería algo a todos los griegos, una especie de intento de liderazgo. Mucho se ha hablado del contraste entre Atenas y su gran rival, Esparta. A diferencia de Atenas, Esparta se enfrentó a las presiones que recibía no modificando sus instituciones, sino resistiéndose al cambio. Esparta representaba el enfoque más conservador del problema, y durante mucho tiempo lo resolvió mediante una rígida disciplina social en el interior y la conquista de sus vecinos, lo que le permitió satisfacer la demanda de tierra a expensas de otros. Una consecuencia casi inmediata fue la fosilización de la estructura social. Esparta estaba tan ligada a la tradición que se decía que su legendario legislador Licurgo había prohibido incluso que se anotaran sus leyes, inculcadas en las mentes de los espartanos con una formación rigurosa que recibían todos en su juventud, niños y niñas por igual. Esparta no tuvo tiranos. Parece que su gobierno efectivo lo compartían un consejo de ancianos y 5 magistrados llamados éforos, mientras que los 2 reyes hereditarios tenían poderes militares especiales. Estos oligarcas respondían en última instancia de sus actos ante la asamblea de los espartanos, que, según Heródoto, a principios del siglo V a.C., tenía unos 5.000 miembros. Esparta era, por tanto, una gran aristocracia que tuvo su origen, según los escritores de la antigüedad, en la clase hoplita. La sociedad siguió siendo agrícola, no se permitió la aparición de una clase de comerciantes, y cuando el resto de Grecia adoptó el uso de la moneda, alrededor del 600 a.C., Esparta quedó al margen y permitió solo una moneda de hierro para uso interno. Se cree que los espartanos no tuvieron plata ni oro hasta el siglo IV a.C. Esparta ni siquiera participó en el movimiento colonizador. Solo en una ocasión emprendió una empresa de esta índole. Esto produjo una especie de igualitarismo militarizado, admirado a menudo por puritanos posteriores, y una atmósfera que recuerda mucho, para bien y para mal, a las aspiraciones de los colegios privados ingleses más anticuados. Aunque el paso del tiempo y la postura de los reyes suavizaron algo su práctica, los espartanos no conocieron grandes distinciones de riqueza o comodidad. Hasta bien entrada la época clásica, evitaron vestirse de forma diferente y comían en los comedores comunales. Sus condiciones de vida eran, en una palabra, espartanas, y eran un reflejo de la idealización de las virtudes militares y de una disciplina estricta. Los detalles son a menudo sorprendentemente desagradables, además de curiosos. Las bodas, por ejemplo, eran ceremonias para las que se cortaban los cabellos de la novia y en las que ésta iba vestida como un muchacho.
Después de la ceremonia se producía una violación simulada, tras la cual los cónyuges se iban a vivir juntos. Tras la cual los cónyuges no iban a vivir juntos, sino que el hombre seguía residiendo con sus compañeros en un dormitorio masculino y comiendo con ellos en comedores comunales. Resulta interesante que Esparta exportara niñeras a otros estados griegos. Al lector se le ocurrirán paralelismos posteriores. No tuvo ningún logro artístico ni cultural destacable, y su política interna sigue constituyendo un misterio. Posiblemente la política espartana fuese simplificada o acallada por el problema más grave de Esparta, la división entre los ciudadanos y el resto de la población. El grueso de los habitantes del estado espartano no eran ciudadanos, algunos eran hombres libres, pero la mayoría eran hilotas, trabajadores parecidos a los siervos, ligados a la tierra, que compartían con los agricultores libres la labor de producir los alimentos que se consumían en los comedores comunales de los espartanos. Puede que la hilota fuese originalmente la población nativa esclavizada por los invasores dorios, pero, al igual que los siervos de épocas posteriores, estaban ligados a la tierra en lugar de pertenecer como bienes muebles a propietarios concretos. Sin duda, su número aumentó después con las conquistas, sobre todo tras la anexión en el siglo VIII a.C. de la llanura de Mesenia, que desapareció de la historia griega como estado independiente durante más de 300 años. El resultado fue que una nube se cernió sobre el triunfo de los espartanos, el temor a una revolución hilota, algo que observaron otros griegos, y que obstaculizó las relaciones de los espartanos con otros estados. Los espartanos temían cada vez más que, mientras su ejército estuviera afuera, su ausencia propiciara una rebelión en el interior, como consecuencia de la situación de esclavitud que soportaban los hilotas. Esparta estuvo siempre en guardia, y el temido enemigo estaba dentro. Esparta y Atenas lucharían con consecuencias funestas en el siglo V a.C., lo que ha hecho que siempre se las considerara los dos polos del mundo político de la antigua Grecia. No eran, naturalmente, los únicos modelos existentes, y aquí está uno de los secretos del éxito griego, que inspiraría una profusión de experiencias políticas y de datos mucho mayor que nada de lo que se había visto en el mundo hasta entonces. Esta experiencia proporcionaría las primeras reflexiones sistemáticas sobre los grandes problemas de la ley, el deber y la obligación que han ocupado las mentes de la gente desde entonces, sobre todo en los términos que establecieron los griegos clásicos. En la época preclásica, la especulación sobre estos temas fue casi inexistente, lo que explica de sobra el peso de la costumbre y las limitaciones de la experiencia local. La ciudad-estado fue la herencia y la experiencia común de los griegos, pero estos conocieron otros tipos de organización política a través de sus contactos comerciales y gracias a la naturaleza abierta de muchos de sus propios asentamientos. El mundo griego tenía regiones fronterizas proclives a los conflictos. En el oeste, al principio pareció que avanzaban en una expansión casi ilimitada, pero los 2 siglos de asombroso avance llegaron a su fin hacia el 550 a.C., cuando el poder cartaginés y el etrusco impusieron un límite. Los primeros asentamientos, una vez más, en lugares a veces utilizados siglos antes por minoicos y micénicos, muestran que el comercio fue tan importante como la agricultura para su fundación. Las principales colonias griegas estaban en Sicilia y en el sur de Italia, una región que se llamó significativamente Magna Grecia en la época clásica posterior. La más rica de estas colonias era Siracusa, fundada por los corintios en el 733 a.C., y llegó a ser el estado griego dominante del oeste y el mejor puerto de Sicilia. Más allá de esta zona comercial, se establecieron asentamientos en Córcega y en el sur de Francia, en Masalia, la actual Marsella, mientras que otros griegos se marcharon a vivir entre los etruscos y latinos de la Italia central. Se han encontrado productos griegos incluso en Suecia, y el estilo griego,
aparece en fortificaciones bávaras del siglo VI. Es difícil precisar influencias menos palpables, pero un historiador romano creía que el ejemplo griego civilizó por primera vez a los bárbaros de lo que después sería Francia, y les enseñó no solo a labrar sus campos, sino a cultivar la vid. Si es así, la posteridad tiene una gran deuda con el comercio griego. La vigorosa expansión de los griegos provocó, al parecer, la envidia de los fenicios, e indujo a estos a fundar Cartago, y a los cartagineses a tomar posiciones en el oeste de Sicilia. Finalmente los cartagineses lograron acabar con el comercio griego en España, pero no pudieron expulsar a los colonos helenos de Sicilia, como tampoco pudieron hacerlo los etruscos de Italia. La batalla decisiva, en la que los habitantes de Siracusa derrotaron a las fuerzas cartagineses, se produjo en el 480 a.C. Esta fue una fecha de mayor importancia aún para las relaciones griegas con Asia, donde las ciudades helenas de Asia Menor ya habían entrado en conflicto en muchas ocasiones con sus vecinas y habían sido víctimas de los lidios hasta que llegaron a un acuerdo con su rey, Creso, de legendaria riqueza, a quien rindieron tributo. Antes de esto, Grecia ya influía en las modas lidias. Algunos de los antecesores de Creso habían enviado ofrendas al santuario de Delfos. A partir de este momento, la helenización de Lidia avanzó aún más deprisa. Sin embargo, más al este surgió un oponente mucho más formidable, Persia. La lucha de los griegos contra Persia supuso la culminación de la historia preclásica de Grecia y la inauguración de la era clásica. Debido a que los griegos dieron tanta importancia a su largo conflicto con los persas, es fácil perder de vista los numerosos lazos que unían a ambas culturas. Las flotas y en menor grado los ejércitos persas lanzados contra el Peloponeso tenían entre sus filas a miles de griegos, en su mayoría de Jonia. Ciro había empleado a canteros y escultores griegos, y Darío tuvo un médico griego. Probablemente la guerra hizo tanto por crear como por alimentar el antagonismo, por muy profunda que fuera la repulsa emocional que proclamaban los griegos hacia un país que trataba a sus reyes como a dioses. Los orígenes de las guerras médicas están en la gran expansión de la Persia de los Aqueménidas. Hacia el 540 a.C., los persas derrotaron a Lidia, lo que fue el final de Creso, del que se dice que había provocado el ataque por una interpretación imprudente de las palabras del oráculo de Delfos, que pronosticó que si hacía la guerra Persia, destruiría un gran imperio, pero no dijo cuál. Esto hizo que griegos y persas se enfrentaran cara a cara. En otros lugares, la marea de la conquista persa continuó arrollándolo todo a su paso. Cuando los persas tomaron Egipto, perjudicaron los intereses comerciales griegos en ese país. Después, los persas pasaron a Europa y ocuparon las ciudades de la costa hasta Macedonia. Luego cruzaron el Danubio, donde fueron derrotados, y se retiraron enseguida a Escitia. Hubo una especie de pausa. Más tarde, en la primera década del siglo V a.C., las ciudades griegas de Asia se levantaron contra la soberanía persa, alentadas quizá por el fracaso de Darío contra los escitas, y las ciudades del continente, o algunas de ellas, decidieron ayudarlas. Atenas y Eretria enviaron una flota a Jonia. En las operaciones posteriores, los griegos incendiaron Sardes, la antigua capital de Lidia y sede de la satrapía occidental del imperio persa. Pero finalmente la rebelión fracasó, dejando a las ciudades del continente frente a un oponente enfurecido. Por lo general, las cosas no sucedían con mucha rapidez en el mundo antiguo, y preparar expediciones a gran escala costaba mucho tiempo. Sin embargo, al poco de aplastar la rebelión jonia, los persas enviaron una flota contra los griegos, que naufragó frente al monte Athos. En el segundo intento, en el 490 a.C., los persas saquearon Eretria, pero cayeron derrotados a manos de los atenienses en una batalla cuyo nombre es legendario, Maratón. Aunque
La de Maratón fue una victoria ateniense. El líder de la siguiente etapa de la guerra contra Persia fue Esparta, la más fuerte de las ciudades-estados en tierra. La Liga del Peloponeso, una alianza cuyos orígenes habían sido internos en el sentido de que su objetivo era asegurar el futuro de Esparta, protegiéndola de la necesidad de enviar su ejército al extranjero, hizo que recayera sobre ella algo parecido al liderazgo nacional. Cuando los persas volvieron, 10 años después, casi todos los estados griegos aceptaron esta situación, incluso Atenas, cuya flota reforzada la había convertido en la potencia dominante de la liga en el mar. Los griegos dijeron, y así lo creyeron, que cuando los persas volvieron en el año 480 a.C. a través de Tracia, lo hicieron por millones, aun cuando, como ahora parece más probable, eran en realidad bastante menos de 100.000. Seguían siendo una fuerza abrumadoramente desproporcionada para los defensores de Grecia. El ejército persa se movía con lentitud, siguiendo la costa hacia el Peloponeso, flanqueado por una enorme flota. Pero los griegos tenían las importantes ventajas de su infantería pesada, mejor armada e instruida, de un terreno que anulaba la superioridad de la caballería persa y de su moral. La siguiente batalla decisiva fue marítima y siguió a otro episodio legendario, el sacrificio de Leónidas, rey de Esparta, y sus 300 hombres en el paso de las Termópilas, tras lo cual hubo de abandonar el Ática a los persas. Los griegos se retiraron al istmo de Corinto, donde su flota se concentró en la bahía de Salamina, cerca de Atenas. El tiempo jugó a su favor. Era otoño y pronto llegaría un invierno que sorprendería desprevenidos a los persas, y los inviernos griegos son crudos. El rey persa perdió su ventaja numérica al decidir enfrentarse a la flota griega en las estrechas aguas de Salamina, donde su flota quedó desmantelada, y comenzó una larga retirada al Helesponto. Al año siguiente, el ejército que había dejado atrás fue derrotado en Platea, y ese mismo día los griegos vencieron en otro gran combate marítimo en Micala, en el otro extremo del Egeo. Este fue el final de las guerras médicas. Fue un gran momento en la historia griega, quizá el más grande, y Esparta y Atenas se cubrieron de gloria. Tras él llegó la liberación de la Grecia asiática y se inauguró una era de enorme confianza para los griegos. Su impulso hacia el exterior seguiría hasta culminar en un imperio macedonio, siglo y medio más tarde. El sentido de la identidad griega estaba en su apogeo, y las personas que más adelante volvieron la mirada hacia esos días heroicos se preguntaron si no se habría perdido para siempre una gran oportunidad de unir Grecia como nación. Quizá fue también algo más, pues en el rechazo de Asia por parte de la libre Grecia se hallan los orígenes de una distinción a la que los europeos han aludido con frecuencia en tiempos más recientes. Aún en el siglo V solo existía en la mente de algunos griegos. Sin embargo, los mitos alimentan las realidades futuras, y siglos más tarde otros hombres considerarían anacrónicamente que las batallas de Maratón y Salamina fueron las primeras de muchas victorias de Europa frente a los bárbaros.